Poco a poco vemos como el subgénero de los superhéroes se adentra en medios fuera del cómic. Por sobre todo en el cine. Aquí fue donde grandes productoras apostaron por adaptar a los símbolos de las mejores editoriales de cómics, recibiendo jugosas ganancias que aún se siguen contando. Tanto dinero que podría pagar las deudas externas de cada país latinoamericano, y sobrarles para un chicle. No obstante, esto también atraería a otras pequeñas empresas a unirse a la creciente moda, con resultados variados. Es común decir que muchas de estas son mediocres para abajo, porque no son capaces de conseguir los efectos o la cantidad de escritores que tienen los titanes anglosajones. Y aún así, eso no impidió que nazcan producciones decentes de los lugares menos esperados. ¿Y el caso de hoy? Pues... Mas no por eso es cualquier cosa, porque hablamos de la primera película de un superhéroe peruano en la parrilla nacional, proveniente de una franquicia relativamente nueva, que no solo llegó a tener una serie de cómics, sino que también una secuela e incluso una serie actualmente en producción. El cómo llegamos a esto y de qué va lo explicaré en la marcha, así que, no perdamos más tiempo y exploremos un poco al primer aporte peruano al subgénero de los superhéroes. El personaje fue creado por el productor y director Alejandro Nieto Polo, quien también tiene una productora llamada Nima Producciones, por donde hace sus cortometrajes y demás proyectos. La historia empieza en el 2009, donde Alejandro, en el rodaje de un cortometraje, conoce al artista Juan Carlos Silva, y entre medio este le cuenta de que está creando un personaje para un cómic, digamos, muy personal. La idea le interesó bastante al director, por lo que le propone adaptarla al cine, con el entonces creciente mercado de los superhéroes. El proyecto avanza, su director ya había acabado el guión y puede que incluso hayan estado a punto de empezar a rodar escenas. Mas aquí quedó el proyecto, siendo cancelado por diferencias creativas. Mientras que Juan Carlos siguió trabajando en otros proyectos aparte del de su personaje, Alejandro aún quería llevar un superhéroe al cine. Por lo que hizo al suyo. Y luego de un tiempo y algunos rediseños, logró forjar a quien años más tarde llamaría finalmente como Super Cóndor. O Cóndor para los amigos. Aunque de un cóndor no tiene mucho, si los medios lo vieran luchando en las calles, los titulares irían algo así como: el Batman de Santa Anita atrapa a un ratero. En fin, curiosamente tuvo bastante atención por parte de los medios, desconozco si por algún tercero o solo querían aprovechar al público de internet que se reía del personaje. Pero esto le llevó a distintos programas con cierto alcance, incluso a encontrarse con el tipo ese que se ríe como perro asmático. Toda esta promoción fue para el estreno en cines de la primera película en el 2016. Sí, primera, porque el director montó una secuela 2 años después que iba casi de lo mismo. Y entre medio también inició con la producción del cómic que serviría de transición entre ambas entregas, llamado El Cóndor, el mito de la piedra inca. Esto, según entiendo, como forma de realizar una franquicia transmedia. O sea, una que ocupe más de un medio. Actualmente su director mantiene su canal en YouTube, donde anunció que estaba produciendo una serie. Posiblemente sirviendo de continuación para la saga. Pero bueno, creo que esto es lo más que pude sacar de él, o al menos lo más relevante. La franquicia inicia con Super Cóndor, del 2016, que nos cuenta la historia de Pedro, un padre de familia viudo que encuentra en un viaje por Marcahuasi una piedra mística. Esta se supone que fue la misma piedra que llevó un inca como ofrenda de los dioses, aunque luego se volvería malo y estos mismos le sepultaron en el Marcahuasi. Y digo que se supone, porque esta parte del mito se encuentra en el sitio del director. En ningún otro medio se menciona o explica. Entiendo que quiera hacer su proyecto transmedia y eso, pero no intente imitar a Star Wars y sus declaraciones de directores. Ahora, cada vez que sujetara bien la piedra como abuelita con un crucifijo, podría desbloquear su poder y convertirse en un superhéroe con los poderes de un cóndor. Bueno, comer carroña sin morir es un poder interesante. En su primera misión pasa de todo. Revela su identidad sin la intención, mata a un tipo y trabaja junto a un oficial para acabar con los criminales. Criminales que el oficial buscó detener con una pistolita cuando escapaban, arriesgando la vida del resto de rehenes. El oficial es el Mayor Martínez, un miembro de la policía que estaba investigando a una mafia.
Y que ahora, luego de recortar las grabaciones para no vulnerar la identidad del Condorito, lo identificará para pedirle su ayuda. El mayor logró identificar al Cóndor con la ayuda de una reportera, y juntos logran poner en jaque a la mafia. Todo esto nos lleva al combate final, donde el Cóndor tristemente muere, porque olvidó que era súper ágil o lo que sea que haya sido este movimiento. Pero antes de que todos los frikis del cine lloraran con la muerte más triste del universo cinematográfico de Marvel, los dioses deciden revivirlo para que siga con su lucha. La película acaba con Super Cóndor prometiendo seguir luchando por el bien de Ciudad Gótica, vigilando cada crimen desde su baticueva. Los problemas de esta película van más allá del nombre. En primer lugar, no es una película de superhéroes, sino un drama policial. 3/4 de la película son los oficiales y la mafia. Y el resto son solo exposición del Cóndor, o es hablando con su padre o peleando con criminales random. Lo que no está mal, pero deben ser puestos en momentos adecuados para que tengan el impacto requerido. Otra cosa que entorpece este efecto requerido es la planeación de las escenas. Todas son iguales menos por el diálogo, y si no lo fueran daría igual, porque Pedro no demuestra un interés por ello. Por ejemplo, dice que siente temor de herir a alguien por accidente, pero luego repele las balas incluso en ambientes cerrados. Hablando de personajes, hubo uno que no nombré porque, realmente, no es relevante al desarrollo. Me refiero a la reportera. Ella solo tiene el valor de agregar una subtrama romántica al filme, pero más allá de ello nada. Sí, es también un intermedio entre los medios y el caso de Martínez, pero no lleva a nada más que relleno. Excepto la vez donde puso en jaque a la mafia gracias a las grabaciones. Bueno, hasta donde yo sé está en investigaciones y no hay ninguna prueba. En todo caso, si la hay, que la muestren, ¿no? Demuéstrenlo pues, imbéciles. Y eso puede ser salvable, si no fuese porque, luego de que se revelará el plan a Pedro entre ella y Martínez, no vuelve a hablar con Pedro. Mucho menos del asunto. Ni siquiera hacen las paces al final o algo así. Se sintió engañado, le expresó directamente que se aleje de él, y ella fue absorbida por el vacío. Empiezo a pensar que la frialdad del Cóndor es parte de su personaje. Sin embargo, a pesar de todo, esta película tiene sus puntos positivos. La actuación del actor tras el mayor Martínez es realmente destacable, digno de un actor con años de experiencia en el medio, al igual que el del matón Willy, ese sujeto se vive su papel como matón. Además, las pocas peleas que hay están decentes, exceptuando la final, donde el Cóndor recibió un bajón tremendo. Pero del resto, pues están bien. Los dibujos que se usan cuando se habla del Inca están bien conseguidos. Y hablando de dibujos, al final, con la cumbia bien chichas del Cóndor, salen stickers de Super Cóndor para que los mandes a tus tíos en el WhatsApp. No sé por qué salen entre los créditos, pero admito que es por lo menos adorable. Lo más conciso que pude con esta, ahora vamos con la segunda película. Un Cóndor en Nueva York. Sí, en Nueva York. De todas las ideas que pudo escoger para experimentar con el personaje, lo mandan a Gringolandia. Y para empeorar, casi nada se prueba en el nuevo escenario más que las pandillas y los narcos. Lo mismo que en la primera, cabe destacar. En fin, habrá una explicación que ignoro del cambio repentino de la localidad. Pero vamos a la película. Ahora el personaje del mayor Martínez recupera su protagonismo, interpretando una historia de venganza contra quienes produjeron la droga que dejó a su hijo en coma. Pero para eso deberá superar el factor de que ya no es más su hijo al divorciarse de su esposa, y que ya consiguió una vida distinta en Nueva York. ¿Y el Cóndor? Pues aunque en intensidad hizo cosas que deberían ser relevantes, como revelar de que él es el Cóndor a su hijo y obtener un nuevo traje, no son profundizados en lo absoluto. Al menos ya hay un enemigo que justamente le resulta un desafío al Cóndor, un villano al que le inyectaron 3 hueas en el cuello y se volvió en un mutante con superfuerza o algo así. Aunque la batalla se siente realmente incómoda, en un punto solo se ahorcan entre sí, con la música de fondo como la única pista de audio. Y eso fue, Un Cóndor en Nueva York. Si no se notó, el resumen aquí fue más breve que el anterior, más que nada para no perderlos con escenas como Pedro gileando en una fiesta o el mafioso acabando con su líder gracias a sus nuevos poderes. Oiga, mayor, ¿y usted nunca se casó?
Tiene buena facha. El arco policial, aunque sigue ocupando gran parte de la película, resulta más interesante de seguir, al igual que el de Martínez. Y en términos técnicos, puedo ver una notoria mejoría en las tomas. Lamentablemente, todo esto es a costa de que el Cóndor, el supuesto protagonista, ocupe menos en escena. Sí, Pedro aparece, pero el Cóndor es puesto en segundo plano. ¿Qué digo segundo? Solo aparece para pelear con unos pandilleros y contra el jefe final. No es que esté mal, pero en la misma película Pedro le dice a su hijo que él es el Cóndor y también recibe un nuevo traje de parte de los dioses. Y nada de eso es profundizado como es debido. No sabemos qué trae ese nuevo traje, más que vulnerar su identidad, o si revelárselo a su hijo no llevará a un problema a la larga. Y algo que me doy cuenta es que, luego de ver la batalla final, no hay un nexo entre el protagonista y el villano que nos muestre a este como el reto que debería ser. Cosa que igualmente pasó en la primera película. Haciendo que entre los dos haya la misma química de una bala a un muro. Creo que es todo con respecto a esta secuela. Los cómics, por su parte, intentan andar a la par con las películas, pero más que nada por el lado de Pedro. Así de paso se profundiza en sus poderes y los enemigos que debe combatir. Lo malo es que, dar el protagonismo a Martínez en la película no encaja bien cuando la película se llama El Cóndor en Nueva York. Esto más encaja como un spin-off de la franquicia que una continuación, aunque cronológicamente lo sea. El dibujo logra imitar correctamente a los actores, el antagonista que proponen luce que tendrá mayor importancia a la larga, al ser literalmente el Inca Cóndor Tupac resucitado gracias a una secta oculta que lo controla con un báculo. Lamentablemente no se encuentra en stock más que el segundo capítulo. Antes de comentar algo en retrospectiva, hay que recordar que esta película sigue siendo un proyecto de bajo presupuesto y que, aún así, su director es persistente en mantener la franquicia, por lo que bien puede levantar la calidad argumental en la serie. Así que, todo lo que diga quedará con lo que produjo hasta ahora. Una vez hecha esta aclaración, ¿qué puedo opinar del Super Cóndor como franquicia? La verdad es que se me hace un gran desperdicio de potencial. No me refiero a la falta de efectos, o las coreografías. Mucho menos a las actuaciones, o el guión, sino en cuanto al personaje que se supone que es el protagónico. El foco de toda esta franquicia. En 2 películas y 3 cómics, lo más que sabemos de él es que es un superhéroe cuyos poderes vienen de los mismísimos dioses incas, o no sé, tampoco se aclara del todo, y que, si tiene estos poderes, se debe a una supuesta profecía que cuentan muy por encima. Todo esto, en 2 películas, 3 cómics y un sitio ajeno a los 2. No sabemos cómo le impacta esto en su día a día, ni de sus poderes o su motivación. Lo más que se puede apreciar es que, de alguna forma, logró dividir su trabajo de superhéroe con el de ser un padre de familia. Superman apenas pudo conseguirlo incluso teniendo esos lentes mágicos, así que Dios sepa cómo. Alejandro Nieto no es un mal director, o al menos no lo veo así. Pero si quiere hacer una trama seria de un superhéroe latinoamericano tendrá que hacer mucho más. ¿Cómo es su relación con su familia? Sabemos de su padre, y que es algo de turismo creo, pero no sabemos de su madre. También de su esposa, pero nada de la familia de esta. Sabemos que su hijo sigue estudiando, o eso creo, pero nada de si este ha mostrado algo más que interés por el trabajo de su padre, o si se siente realmente conforme con que su padre trabaje en algo tan arriesgado y que, a fin de cuentas, es ilegal. Sí, trabaja junto a la ley, pero solo falta que una figura de mayor poder esté en su contra para que toda la policía le busque por ser un vigilante. Y por su parte, sigue luchando contra el crimen a mano dura. En el cómic lo primero que vemos es este salvando a unas personas de un incendio, pero luego no lo vemos actuar contra algún enemigo. Es más, no solo logra nivelar su vida de padre de familia con la de ser el Cóndor, sino de que puede viajar a Marcahuasi a ver a su padre. Claro, como la delincuencia ha hecho tregua hasta que vuelva. La verdad quisiera ver que algún otro escritor mostrara el potencial del personaje en un reinicio en cómic, uno que pueda saber tanto de la cultura incaica que pueda hacer algo. Sería interesante que volviera Juan Carlos Silva en un caso así, porque este ya ha redactado historias relacionadas con los incas y su extensa mitología, pero dudo mucho que se lleven bien o que le resulte factible a nivel financiero. Ya de por sí apostar en un superhéroe peruano le estará implicando muchos ceros en la derecha. Pero, como ya dije antes, esto es tan solo hasta lo que llegué a apreciar. Personalmente tengo interés en lo que quiera realizar su director con la serie, y por mi parte le deseo lo mejor en sus proyectos, dentro o fuera del concepto del Cóndor.
Y es que, a pesar de todo el desagrado que pueda tener, hay algo que me terminó despertando cierto cariño por la franquicia. Puede ser la importancia mitológica del cóndor para los incas, o que es de los pocos cuya historia sigue en marcha. La serie se estrenará el 17 de abril en el sitio Cine Aparte, y puede que haga un video hablando de ella, o no sé. Ya veré para ese entonces. Pero por ahora, esto fue lo que opino de Super Cóndor, más que nada como personaje. Eso fue todo por el video de hoy. Realmente este fue el video que más me costó hacer. Entre los libretos que he reescrito y la búsqueda por rediseñar al perro, me he tomado todas mis vacaciones. Ahora solo quiero dormir hasta que se me vuelva a ocurrir la idea para un video rancio. Hasta que llegue ese entonces, ya saben qué hacer si les gustó este video, así que, cuídense y nos vemos hasta la próxima.